Buenas tardes, amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Eh, Nuevamente aquí para poder dar una palabra de parte del Señor para nuestras vidas y para ser bendecidos por nuestro Padre Celestial y también por la revelación que nos trae cada día, cada momento de nuestras vidas, el Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar para que esta palabra sea una palabra reveladora que pueda bendecir nuestras vidas. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que está en medio nuestro, que está con nosotros y en nosotros, porque tu Espíritu es quien nos revela cada día más lo que hay en tu corazón y todo lo que ha de acontecer en estos postreros tiempos, los cuales ya estamos viviendo, y todo lo que tú tienes, Señor, para nosotros, tu iglesia, para tus hijos, para el pueblo de Dios y para que nosotros podamos ser de bendición también para las naciones de la tierra, Señor. Muchas gracias por el privilegio de ser la generación que trae de regreso a Jesucristo a la tierra. Gracias, Señor. Gracias, papá. Ayúdanos a estar preparados, atentos, apercibidos, como dice la palabra, ataviándonos, purificándonos, limpiándonos, santificándonos delante tuyo, Señor, porque tú vienes por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús te entregamos esta palabra y que tú puedas ministrarnos, precioso Espíritu de Dios, tú puedas tocar hasta lo más profundo de nuestros espíritus, nuestros corazones, para recibir palabra de Dios en este tiempo que vamos a tener junto contigo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy les voy a hablar de un tema que tiene que ver con cosas que lamentablemente se han infiltrado en la iglesia y que no debiesen haberse infiltrado, pero lamentablemente entraron, y no solo en este tiempo, sino que esto viene de siglos atrás. Eh, yo sé que esta palabra va a ser reveladora porque yo he tenido que romper muchas estructuras religiosas, muchas estructuras mentales, muchos paradigmas, no solo después de recibir esta palabra que obviamente el Señor va a romper en nosotros, en cada uno de los que estemos escuchando. Por eso les digo, no se aparten de esta sintonía, porque de verdad va a ser una palabra que va a golpear fuerte, pero va a ser bueno. Va a ser bueno, porque el Señor es quien va a derribar muchas cosas no buenas que han entrado en el pensamiento de la iglesia de Jesucristo, del pueblo de Dios. Y es por eso que a veces nosotros quizás decimos, ¿por qué se mueve de tal manera tal congregación o tal iglesia? Tienen un entendimiento mayor que el que yo tengo, o a este hermano, o a este pastor, eh, o a este profeta, como el Señor le muestra y a mí no. Nosotros vamos a saber ahora por qué a algunos quizá el Señor se pueden mover en dimensiones del Espíritu superior a las nuestras, y que el Señor quiere que toda su iglesia se mueva así. La iglesia primitiva, por ejemplo, se movía en señales y prodigios, no solo los apóstoles, toda la iglesia, todos. Yo siempre he dicho que nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, la necesitamos y mucho en nuestras vidas. Y esa llenura va a traer revelación a nuestra vida, no tan solo conocimiento. A veces nosotros tenemos mucha información, simplemente mucha información aquí, de ya sea la Biblia o por cosas que vemos por internet, mucha información. Pero a veces mucha de esa información que vemos por internet, que leemos en algún libro que quizás nos recomendaron, no está calibrado a lo que el Señor quiere. Entonces por eso que
Nosotros no podemos movernos en una dimensión que el Señor anhela que nos movamos. El Señor anhela que hagamos milagros. El Señor anhela que usted que está escuchando ahí, usted imponga las manos sobre un paralítico y se levante de la silla de ruedas. Que usted imponga las manos sobre un ciego y éste pueda ver. Que usted ponga sus manos sobre un endemoniado y el demonio salga. Y no tan solo con mucha palabrería o estar media hora ahí orando, no. Simplemente decir en el nombre de Jesús, sal fuera, y ese demonio, al ver autoridad espiritual en usted, va a salir fuera. Pero ¿por qué lo vemos en algunas personas y en otros no? ¿Por qué, por ejemplo, en la Biblia sale Pedro, Pablo, lo hicieron el mismo Señor Jesús? Pero ¿por qué usted o yo debemos movernos en esa dimensión? Y el Señor quiere romper algo antes, como dije recién, paradigmas, estructuras religiosas que traemos de nuestras congregaciones que debemos dejar atrás, o estructuras mentales que aquí las vamos a dilucidar y vamos a ir viendo cómo el Señor quiere quebrantar eso, porque lo único que lo va a hacer, si yo le doy la autorización, si usted le da permiso, es Dios, y Dios lo quiere hacer con el fin de que usted crezca, con el fin que usted madure, con el fin que usted se mueva en este mundo espiritual. Quizás va a ser un poquito largo lo que voy a hablar, pero quizás lo hagamos en dos sesiones, o simplemente va a ser en una. Pero bueno, el Señor es quien va a determinar si lo hacemos solo en una o en primera parte y segunda parte. Vamos a empezar. Quiero que me puedan acompañar en el libro de Daniel, capítulo 2. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2. Esta es una visión que recibió un rey, Nabucodonosor, que era de un reino babilónico, y que este rey ve algo y le pide tanto a sus adivinos, brujos y mucha gente que él tenía ahí, videntes, que le pudieran decir primeramente de qué se trata el sueño y después interpretar el sueño. Pero él no había dicho nada del sueño. Él dijo, tuve un sueño, quiero que me lo interpreten. Y al final nadie sabía cómo hacerlo, hasta que se levantó un profeta de Dios, que él dijo, yo te puedo interpretar el sueño y puedo saber qué es lo que tú soñaste. Y lo traen, y bueno, a partir del verso 24 se empieza a dilucidar de qué se trataba el sueño. Pero del verso 32 vamos a empezar a leer nosotros, para que podamos ver de qué se trató el sueño. Este sueño básicamente se trató de un gigante que él vio, y este gigante tenía una cabeza de oro, tenía pecho de plata, sus brazos igual, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de acero, de hierro, y sus pies eran de hierro con barro cocido. Era una mezcla. Y aquí vamos a ver lo que le dice, es muy interesante lo que le dice y lo que va viendo el profeta Daniel. Veamos en Daniel 2, capítulo 2, verso 32 en adelante. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, le dice. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hacia una piedra que fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey, imagínense.
le declaró el sueño, que eso era lo que él quería, pero ahora le va a dar la interpretación el profeta Daniel. Tú, oh rey, le dice en el 37, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. El Dios del cielo te ha dado poder, dice, reino, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Le está declarando que Él, como rey Nabucodonosor, es la cabeza de este rey. Luego le dice en el 39, y después de ti se levantará otro reino, pero inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. El 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Esa era la visión, o el sueño más bien dicho, que vio el rey Nabucodonosor, y se la declara, se la interpreta el profeta Daniel. Le dice que esa cabeza de oro era él, su reinado, Babilonia, un reino babilónico, Babilonia. Luego dice que venía un reino inferior, lo leímos recién, dice que era de plata, su pecho y sus brazos. Nosotros sabemos que ese reinado es el imperio persa. Primero estaba Babilonia, la cabeza, luego venía el imperio persa, que era sus pechos. Luego lo que declara la palabra es que venía un tercer reino y era de bronce. Pero acá dice algo importante y quiero que lo podamos leer nuevamente. En el 39 y dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese reino tiene que ver con el vientre y los muslos. Y ese es el reino o el imperio griego. Ese es el imperio griego. Y luego dice que las piernas van a ser de hierro. Ese es el imperio romano. ¿Ya? Entonces la cabeza, imperio babilónico. Luego viene el imperio medo-persa, que ahí nosotros nos podemos acordar, en la palabra habla de Ciro, rey de Persia, ¿se acuerdan? También estuvo en Persia cuando estuvo la reina Esther, el rey Asuero. Este era otro reino de plata, el de Persia. Luego venía el de Grecia, que va a cubrir el área del vientre y los muslos. Luego el imperio romano, que son las piernas. Y luego habla de un gobierno o un reino dividido, dice acá en el 41. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá algo de la fuerza del hierro, así como viste, mezclado con barro cocido. Ahí habla los dedos. Nosotros sabemos lo que es, lo que estamos hablando ahora de los últimos tiempos. Ese reino son los 10, dice acá claramente, un reino dividido, son los 10 reinos que se van a establecer gobiernos a nivel mundial. ¿Y quién los va a gobernar a estos 10 como gobernantes del mundo? Va a ser el anticristo. Por eso es un reino dividido. Pero no nos vamos a meter en ese tema hoy, porque yo de los que les quiero hablar hoy día, y quiero que lo puedan apuntar, es del espíritu de Grecia. De eso es lo que el Señor me ha dicho que debo compartir, porque este espíritu se ha infiltrado en la iglesia. ¿Por qué tiene tanta relevancia esto que leímos de Daniel 2? Porque lo dice claramente aquí en la palabra.
y vamos a leerlo una vez más en el verso 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior, le dice, que es el reino de Persia. Y luego un tercer reino, que es el de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Este reino va a gobernar sobre toda la tierra. ¿Y por qué tiene que ver con el vientre y los muslos? Es porque en el vientre tiene que ver con la parte, ¿cierto? Nuestro vientre es la parte alimenticia, nos alimentamos, ahí es cuando nosotros, por ejemplo, el cordón umbilical, nacemos, la madre, ¿cierto? Con el hijito a través del vientre se gesta un ser para que ese ser después nazca y ese ser después va creciendo, ¿cierto? Y nosotros sabemos que un niño, un adolescente, un joven y todo eso, pero en el vientre es donde nosotros somos alimentados. Y los muslos, tiene que ver, bueno, también toda esta área de los aparatos reproductores, en el cual se van a reproducir cosas que se van a dar en el mundo. Y este espíritu, o sea, y ese reino o imperio es el imperio de Grecia, que estamos hablando ahora. Este espíritu de Grecia es un espíritu que se ha infiltrado ya en la iglesia y que lamentablemente trae mucha mezcla. El espíritu de Grecia trajo una mezcla entre el cristianismo que se había predicado a través de Jesucristo a los discípulos y una filosofía griega media rara, extraña, que se acopló con esto y se produjo un sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo? Es una mezcla. Al Señor no le gustan las mezclas. Y lamentablemente esa mezcla se hizo más o menos alrededor del año 100 después de Cristo, cuando ya los discípulos, sobre todo los que habían sido discípulos directos del Señor, habían sido muertos, mártires. Ya en el año 100 más o menos después de Cristo se empieza a dar muy fuerte esta mezcla extraña y que se llamó gnosticismo. Entonces, para que usted pueda anotar ahí, gnosticismo, así se llamó esta mezcla rara que se dio en estos años después de que los discípulos diversificaron, o sea, extendieron el reino, se arrancaron porque lo andaba persiguiendo. ¿Quién? El Imperio Romano, que fue un imperio que empezó a crecer. El Imperio Romano llegó un momento que él invadió Grecia. Y a través de esa invasión que hizo, su territorio fue cada vez más extenso, más fuerte. Por eso son las piernas de hierro, ¿ves? Todo eso lo vio el profeta Daniel muchos años antes de que sucediera. Esto sucedió después de los discípulos de Cristo, después que todos lamentablemente fueron mártires, fueron asesinados. El único que quedó, se puede decir, vivo hasta el año 90 después de Cristo fue el apóstol Juan. El apóstol Juan fue enviado, exiliado a la isla de Patmos, fue el único que quedó vivo, pero todo el resto lo mataron. Entonces, por eso es que se dio este sincretismo religioso entre esta mezcla de la filosofía griega y el cristocéntrico. Y esta filosofía extraña, o esta mezcla, se llamó gnosticismo. ¿Qué significa el gnosticismo? Gnosticismo viene de la palabra gnosis. Gnosis, la palabra gnosis significa conocimiento, para que puedan estar anotando. Gnosis significa conocimiento. Y esta mezcla que se empezó a infiltrar en la iglesia trajo muchas cosas no buenas. Pero antes quiero poder ver en Daniel capítulo 10, que podamos ver una cosa que le pasó al profeta Daniel también, en Daniel capítulo 10, con respecto a que él estaba orando, ¿cierto?, por una respuesta de Dios, y él dijo: me voy a poner a ayunar. Y se demoró, ¿cierto?, 21 días en llegar la respuesta, pero no fue porque
Daniel dijo, voy a ayunar 21 días. No, la respuesta llegó después de 21 días. Pero dice que el ángel, cuando viene a darle la respuesta, dice, lo vamos a leer, que apenas él dispuso su corazón a orar, la respuesta vino. Lo que pasa es que él se encontró en el segundo cielo, que es donde nosotros sabemos que habitan los demonios y estos espíritus, como el espíritu de Grecia, y lo atajó por un tiempo. Miren lo que dice en el verso 12. Daniel capítulo 10, verso 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Más, dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. ¿De qué días se está hablando? Lo voy a leer de nuevo. He venido, dice el ángel, para hacerte saber lo que ha de venir. O sea, todavía no, lo que va a acontecer, futuro está hablando, a tu pueblo en los días postreros, porque la visión es para esos días. Amén. Está hablando de todo lo que este espíritu de Grecia, que va a llenar toda la tierra, iba a ser hasta este tiempo. Para esos días es para hoy que está hablando el profeta Daniel. Y mire lo que dice el verso 20. Este verso 20 me impacta a mí, porque dice que le dijo, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, tenía que pelear con dos príncipes. Estos príncipes son los llamados que que los pone el enemigo como espíritus vigilantes, así se llama, espíritus vigilantes. Ellos están ahí vigilando. Cuando alguien se pone a orar, el Señor manda la respuesta, y estos espíritus vigilantes, que es el espíritu el espíritu de Grecia y otros más, son potestades, son principados que están territorialmente posesionados en una ciudad, en un pueblo, en una nación. Estos están vigilando que este hombre de Dios o esta mujer de Dios aquí en la tierra está orando por algo, una respuesta de Dios. Dios trae la respuesta y estos quieren atajarlos para que esa respuesta no llegue aquí a la tierra. Son espíritus vigilantes que nosotros debemos saber contra qué estamos peleando y guerreando. Nosotros debemos saber y sacar este espíritu de Grecia de la iglesia. Debemos sacar todas estas cosas de que no nos van a dejar que los velos caigan. Estas estructuras religiosas y estas estructuras mentales, porque estos espíritus de Grecia y todo lo que tiene que ver con lo que no creemos, en lo que Dios puede hacer, para poder entrar en las dimensiones del espíritu. El Señor anhela de que usted y yo entremos en dimensiones que otras personas no van a entrar. Y es porque el Señor anhela que nos movamos en lo que está en su corazón, no en el nuestro, en su corazón. El espíritu de Grecia no deja que entremos en dimensiones del espíritu. Cuando nosotros, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó muchas veces, que yo decía, ¿por qué a veces contaban testimonios en los jóvenes, en la iglesia, pastores, a veces venían misioneros y contaban cosas tremendas que pasaban, que por ejemplo, de la nada, ellos estaban orando porque le trajeran, por ejemplo, comida, no tenían que comer, y de repente llegaba alguien, les golpeaba la puerta, les traía un montón de mercadería,
o un camión lleno, yo escuché eso, un camión lleno con mercadería, y que ellos decían, no sé, aquí vive, por ejemplo, Felipe Undurraga, sí, aquí vive Felipe, ya, mire, me dijeron que descargara todo esto aquí. Y era que ellos habían estado orando, Señor, no tenemos que, una familia entera, Señor, necesitamos tu provisión, creemos de que tú eres Jehová Jireh, Dios nuestro proveedor, no tenemos para comer, no tenemos trabajo, pero Señor, te pedimos de que tú puedas proveernos. Y llegaba un camión lleno con mercadería, con pañales, con comestibles, con de todo. Y yo a veces yo decía, Señor, ¿y eso será real? ¿Por qué no lo vivo yo? ¿Por qué no puedo orar y que venga una respuesta así de Dios? Como habían otras experiencias que contaban hombres de Dios, por ejemplo el mismo Melo, cuando venía a predicar a la iglesia donde yo asistía en ese tiempo, y él contaba tantos testimonios que él iba con 300 Biblias, y que cuando ¿cómo se llama? El de la aduana le decía, en este mesón, todas esas maletas son suyas, sí, las 5 son mías, le decía, ya ponga todas las maletas aquí, y él decía, Señor, pero si pongo todo ahí van a ver que son Biblias, y en este país que él está yendo a internar Biblias, está prohibido el Evangelio. Y entonces él tenía que ir y poner cada una de las Biblias. Y dice que hizo un muro lleno de Biblias. Y dice que llevaba poquita ropa y entre medio de la ropa que estaba ahí en la maleta, él puso alguna ropa para que no se notaran mucho las Biblias. Se notaba. Era un muro, dijo, hizo un muro con Biblias. Porque eran 300 Biblias. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando vino este hombre de vuelta y le dice, a ver usted, dice, eh, ¿qué es todo eso? Le dice. No sé, le dice, véalo por usted mismo. Y dice que este hombre cuando va a poner la mano sobre una de las Biblias que había ahí, porque él no sabía que eran Biblias, él veía que eran libros nomás. Dice que este hombre al ponerla, ¡pah!, le da la electricidad. Y él dice que, ay, le dolía la mano y miraba a Melo, y Melo lo miraba impresionado porque Melo tampoco sabía qué está pasando. Él solo le dijo, Señor, líbrame, porque si me pillan me van a matar. Y dijo, por segunda vez este hombre, el oficial de aduana, pone la mano sobre la Biblia para sacar un libro y leerlo, y otra vez le da la electricidad. Y hace así el hombre, y vuelve a mirar a Melo. Y Melo lo mira y se sonríe, dice, que no sabía qué estaba pasando. Pero el Señor le habla a Melo y le dice, estoy poniendo confusión en la mente de ese hombre. Tranquilo, me dice. Y dice que este hombre le dice, ya, ¿sabe qué? Guarde todo en las maletas y pase, le dice. Esos son milagros de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando se infiltra este espíritu de Grecia, no nos deja creer en los milagros de Dios, porque el espíritu de Grecia lo que más se opone es en creer en que Dios puede hacer algo hoy. Y este espíritu de Grecia tiene dos enemigos fundamentales y muy fuertes, que es el intelectualismo y el racionalismo. Intelectualismo y racionalismo, para que lo puedan anotar. Intelectualismo y racionalismo. Vamos a ir viendo algunos dioses que estaban en ese tiempo en Grecia, que son dioses femeninos y masculinos. Vamos a empezar por las femeninas. Dice que estaba en ese tiempo la diosa Atenea, que es la diosa de la inteligencia y de la política. La diosa de la inteligencia y política es Atenea. ¿Y saben por qué se llama Atenas, la capital de Grecia? En honor a su diosa, Atenea. Por eso se llama Atenas. ¿Se da cuenta? La otra diosa es Sofía. Y Sofía es la diosa de la sabiduría y del conocimiento. Sabiduría y conocimiento, Sofía. Y hay una tercera diosa, que es la reina del cielo, que esa era una reina que ellos ofrecían libaciones a esa mujer, a la reina del cielo. Usted lo puede ver después, no lo vamos a ver ahora, pero en Jeremías 7:18, si los que están anotando, por favor anoten para que puedan verlo, le rinden libaciones. También
¿cómo se llama? Sacrificios a esta reina del cielo, que es la diosa Diana. Jeremías 7:18 y en Jeremías 44:17 al 19. Sobre la cual la ira del Señor viene contra estas personas, contra estos dioses paganos, porque todo esto, Grecia es pagano, paganismo. A nosotros nos enseñaron paganismo y lo vamos a ir viendo. Mire quién, ahora les presento dos dioses masculinos. Hermes es uno de ellos, que es Mercurio. Usted sabe que Mercurio significa miércoles, ¿cierto? Nuestro calendario tiene muchas cosas de los griegos, por eso es un calendario gregoriano, porque es de los griegos. Entonces, Hermes es Mercurio y Mercurio significa miércoles. Y está Demiurgo. Este es un espíritu demoníaco, Demiurgo. Este es el padre de la geometría. Y le rendían pleitesía Platón y Aristóteles. Aristóteles y Platón. Platón en uno de sus discursos, y usted lo puede ver por internet, él habla de Demiurgo, que es la deidad que a él, y él lo declara como el creador de todo el universo, a Demiurgo. Entonces nosotros fuimos enseñados, lamentablemente, amados hermanos, y quería llegar a este punto importante, por Grecia. Desde que entramos al colegio o al kinder o a primero básico, llegamos a cuarto medio y luego seguimos estudiando en la universidad, a nosotros nos adoctrinaron con doctrina pagana de Grecia. Grecia. Esa doctrina está en nuestras vidas, lamentablemente, en nuestra mente. Y eso, intelectualismo, no nos deja creer en los milagros de Dios. No nos deja ver ángeles, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué este hermano contó y ve ángeles y yo no? Es porque hay estructuras mentales, intelectuales, racionalismo, intelectualismo que está en nuestra mente, lamentablemente. Y ellos nos gobiernan a nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos infundieron Grecia toda nuestra vida, desde el primero básico hasta cuarto medio, los que estudiaron hasta cuarto medio, y los que pudieron estudiar en la universidad, los 5, 6, 7 o 10 años de universidad, son más de 20, 30 años que nos adoctrinaron con Grecia. Y hoy el gobierno de Chile quiere aprobar leyes que están en contra de Dios y que son de Grecia, como la ideología de género. Todo eso es de Grecia. Todo eso es humanismo. Es que yo me sienta bien. Es que todo gira en torno del hombre. Humanismo. Eso es humanismo, que todo gira en torno al hombre, ya no en torno a Dios. Ya no es cristocéntrico en mi vida. Ahora soy yo el centro. Yo saco a Dios del centro del universo y me pongo yo. Eso es lo que lamentablemente se ha infundido en estos tiempos. Y no solo ahora, pero lo dijo el profeta. Y vamos a ver de nuevo a Daniel 2:39, para que usted vuelva a leer esa parte importante. Mire, 2:39 dice, y después de esto se levantará otro reino inferior, ¿cierto? Ese era el imperio persa. Pero luego un tercer reino de bronce, Grecia. Tercer reino de bronce, dice, el cual dominará sobre toda, no dice en una parte, dominará toda la tierra. Toda la tierra. Y eso es lo que nos ha estado pasando en este último tiempo, amados. Ese enemigo del Señor está gobernando sobre toda la tierra. En 2 de Corintios 3:5, mire lo que dice la palabra. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, decía el apóstol Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Y el 5, mira, este es lo importante, dice, derribando todo argumento, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo, a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso tenemos que quebrantar. No sé si usted a veces me ha escuchado en el culto y yo estoy ahí y cuando nos reuníamos y de repente el Señor me decía, quebranta Grecia. Y yo empezaba a orar en contra del espíritu de Grecia. Porque hay que quebrantar Grecia en nuestra vida, amados. Grecia no te deja adorar. El espíritu de Grecia no te deja entender las cosas del espíritu. El espíritu de Grecia no te deja entrar en dimensiones del espíritu que el Señor, Dios Todopoderoso, quiere que tú entres. Pero no entras porque está Grecia, porque Grecia gobierna nuestra vida, lamentablemente. Los gnósticos hablan de la salvación, pero hablan de la salvación que equivale a conocimiento. Y el conocimiento no me salva. El conocimiento no le salva a usted. ¿Sabe qué le salva? La fe en Jesucristo. Y la fe es algo espiritual, no es algo carnal de hombres. La fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿cierto? Pero la fe en Jesucristo es lo que me salva. Si puedes creer, al que cree todo es posible, dice el Señor. Dice que si yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos y yo lo creo, entonces soy salvo. No me salva el conocimiento como los gnósticos dicen. Ellos hablan que la gnosis vino y se posó un día sobre Jesús. Ellos hablan de Jesús. Yo estuve en lugares así que enseñaban gnosticismo. ¿Y saben qué dicen ellos? Que hay un maestro sabio le llaman, y dice que este maestro le dice, la gnosis vino sobre Jesús cuando fue bautizado. Cuando él emerge, viene la gnosis, y por eso él después se transforma en Jesucristo y empieza a hacer milagros, fue un hombre sabio sobre la tierra. No es así, no es la gnosis. El que vino y se posó sobre el Señor fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios no es un simple conocimiento, es Dios mismo. Y ellos lo rebajan a un nivel humano. Yo no puedo rebajar a Dios a mi nivel, porque los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, porque sus pensamientos son mucho más altos, son mucho mejores que los míos. Su justicia es verdadera. En cambio, la justicia del hombre, dice el Señor, que es trapo de inmundicia delante de la justicia de Él. Por eso yo no puedo rebajar a Dios a nuestro nivel. No se puede, amados, no se puede. El que me salva, lo que me salva a mí es creer en Jesucristo, es creer en Dios, es creer que Dios le levantó de entre los muertos y que Él entró como Jesús a la cruz, como un hombre, pero emergió cuando resucitó como Jesucristo, como el Mesías. Por eso nosotros podemos decir, Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías, el Kyrios, el Cristo, el ungido de Dios, porque eso significa Cristo, el ungido de Dios, ungido de Dios. Ellos dicen que Jesucristo simplemente fue un avatar. ¿Saben lo que es ser un avatar? Un iluminado. Que estuvo Krishna, un avatar, Buda, otro avatar, Mahoma, otro avatar, y Jesús, otro avatar. No, falso, mezclas. Al Señor no le gustan las mezclas. No seamos parte de esa iglesia que deja que el mundo entre, que Grecia entre. Debemos romper nuestras estructuras religiosas, nuestras estructuras mentales. Todo espíritu de Grecia hay que quebrantarlo en nuestra vida. Hay que desecharlo, amados. Hay que pedir perdón a Dios por el intelectualismo, por el racionalismo que hay en nuestras vidas. El humanismo, Heraclio fue uno de sus precursores y él
saca a Dios del trono del cual Él tiene que estar en mi vida y en la iglesia, y pone al hombre. Heráclito se llamaba ese que puso el humanismo y que se diversificó a través de estos pensamientos de mezcla, de sincretismo religioso de Grecia. Eso no puede ser, no lo podemos aceptar nosotros. El intelectualismo, ¿sabe qué dice también? Que la razón es la que rige el universo, la razón, que la razón gobierna al hombre. Y no, Cristo es quien gobierna, Cristo es quien gobierna el universo. Dios, el Padre, Elohim, el creador de todo lo que existe. Él es el que gobierna y Él gobierna mi vida. Por eso es que cantamos y decimos, venga tu reino. Y le decimos a Él soberano. Porque Él se merece todo, no nosotros los hombres. Él se merece la gloria, la honra, la alabanza. Y Él, cuando le digo yo, Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas, venga a nosotros tu reino. Es eso, venga tu reino, tu dominio. A mi vida, a mi familia, a mi ciudad, a la iglesia de Jesucristo. Hay que volver a posesionar a Dios en el trono que Él se merece. No donde el hombre brille. No, amados. Ese pensamiento es humanista, ese pensamiento es de los gnósticos. Eso viene del espíritu de Grecia, que se ha infiltrado en la iglesia. Y hay que destronarlo, hay que sacarlo primeramente de mi vida. Por eso hoy vamos a pedir perdón y vamos a sacar toda estructura religiosa de nuestra vida y mentales, que en la universidad nos enseñaron, que en el instituto nos enseñaron, que en la escuela básica y en el liceo, en la enseñanza media nos metieron. Grecia, hay que sacarlo de nuestras vidas. Que Jehová te reprenda, que Jehová te reprenda. El intelectualismo niega todo lo que no se puede explicar y es enemigo de la fe. Niega todo lo que no se puede explicar el intelectualismo y es enemigo de la fe. Segunda de Corintios 5:7 dice que no andamos por vista, sino andamos por fe. No andamos por vista, amados. Segunda de Corintios 5:7. Andamos por fe, decía Pablo. ¿Y sabe que lo dijo Pablo? Un hombre intelectual de sus tiempos. Sabía que Pablo no era no es por mirar en menos a nadie, pero no era un simple pescador. Él era un hombre intelectual, era un hombre de una ciudadanía romana, que una vez un rey lo quiso enjuiciar y dijo, wow, y él tiene la ciudadanía. Yo pagué mucho dinero por obtener esa ciudadanía y no lo pudo tocar, no lo pudo enjuiciar, lo tuvo que dejar libre. Imagínense, al tener ciudadanía romana, él podía hablar face to face, cara a cara con el César. Nadie se le permitía hablar con el César, pero Pablo podía hacerlo, porque era un hombre intelectual, era un hombre de posición. Pablo también conocía la ley, la Torá, porque él había sido instruido por el más grande rabí de esos tiempos, que era Gamaliel, por el más sabio de todos los sabios de ese tiempo como hombre. Pero ¿sabes lo que dice Pablo de todo ese conocimiento que él tenía? Un hombre que sabía griego, hablaba hebreo, hablaba latín, hablaba arameo, hablaba 4 o 5 idiomas. Pablo hablaba 4 a 5 idiomas por lo menos. ¿Cuántos idiomas habla usted? ¿Cuántos idiomas hablo yo? Quizás 2, inglés y español, pero ese hombre hablaba 5 hasta 6 quizás idiomas. Y mire, vamos a ver esta última parte. En Filipenses 3. Filipenses 3, versos 7 y 8. Mire lo que dice Pablo de sí mismo, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdidas, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiso decir? Tengo todo este conocimiento que he adquirido de Grecia por basura. Todo este conocimiento de la Torá, que soy de familia de fariseo, que soy un hombre intelectual, que es de mis tiempos, lo tengo todo lo que he aprendido por basura, con tal de conocer más a Cristo, mi Señor, dijo, mi Señor. Nosotros debemos aprender de este hombre de Dios, de este hombre de Dios que el Señor usó para su gloria. El Señor usó al apóstol Pablo para bendecir a su iglesia. El intelectualismo hace que volvamos terrenal la palabra. ¿Sabían que hay pastores que no creen en los demonios? Teólogos que ni siquiera creen en Dios, porque ellos creen que pueden estudiar a Dios. ¿Y saben ustedes quién fue ese tal que vimos aquí, Hermes? Que vimos antes a Hermes. A veces los pastores, yo vengo de un ¿cómo se llama? Seminario bíblico, y estudian a Hermes por la hermenéutica. ¿Saben quién es ese tal Hermes? Ese es un dios griego también, y que era el mensajero entre los dioses, y él daba mensajes a diferentes dioses de lo que debían hacer, de interpretar ciertas cosas. Y yo le voy a pedir a ese Hermes, que es la hermenéutica, que te enseña, la hermenéutica te enseña a interpretar la Biblia. Yo le voy a pedir a Hermes que me enseñe de la palabra de Dios. Jamás. Por eso se ha infiltrado en la iglesia, porque hasta los mismos seminarios de pastores han infiltrado a este demonio que se ha metido y no deja. Por eso los teólogos no creen en Dios, por eso los pastores no creen en los demonios, no creen que puedan existir, no creen que hoy en día el Señor pueda hacer milagros. Dicen, no, ya. Y yo lo he escuchado. Claro que el Señor puede hacer milagros. Claro que el Señor es todopoderoso. Pero estos demonios no dejan que actúe la presencia del Señor, no dejan que el Espíritu Santo tome el control, no dejan que Dios esté posesionado en la iglesia donde tiene que estar. Y todo esto es porque lo hemos dejado entrar, ese intelectualismo, ese racionalismo, a la iglesia de Jesucristo. Hermes es un dios del Olimpo, de la sabiduría, de las artes, de la cultura y de la elocuencia, protector de los mentirosos y de los ladrones, protector de los mentirosos y ladrones. ¿Cómo yo voy a permitir que Hermes, la hermenéutica, que es el protector de los ladrones y de los mentirosos, me diga lo que dice la Biblia? Eso es hermenéutica. ¿Y la homilética? ¿Qué es lo que es? La homilética, según el diccionario, dice que es un sermón o discurso religioso. Pero la homilética es la que te enseña cómo a dar un discurso. ¿Usted cree que la primera vez que predicó Pedro, después del Pentecostés, él fue a aprender de estos espíritus satánicos, de estos espíritus de homilética, de Hermes? ¿Usted cree que Pablo fue también a ser entrenado? No, el que lo entrenó fue el Espíritu Santo. Dice que hablaba con denuedo Pedro cuando predicó, porque el Espíritu Santo hablaba a través de él. El Espíritu Santo el que se manifestó a través de su vida. Grecia tiene muchas cosas malas. Estos son hijos de Grecia, se los voy a nombrar. Los deportes, porque ¿saben qué? ¿Dónde se crearon las Olimpiadas? En Grecia. Y le hacían honor a sus dioses. Los deportes era para honrar a sus dioses. La característica era la competencia, que el mejor tiene que ganar a cualquier precio. El fanatismo deportivo. Cuando usted ve ahí en la cancha aquí que tenemos frente al estadio,
Cuando uno ve que se acuchillan entre garras bravas, ese es un fanatismo. Eso es Grecia. Los deportes también está infiltrado Grecia, porque le hacían honor también al culto al cuerpo. Entonces, imagínense cuando gente del Colo-Colo con la U se enfrentan y se matan casi. Eso es Grecia. Que usted tenga más pasión por el fútbol que por Jesús, eso es Grecia. Hay que romper el espíritu de Grecia de la iglesia, de nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Cuando más ha proliferado hoy en día también los gimnasios, por la televisión que vemos, tómese esta píldora, compre este producto para que sea más flaco, más flaca, para que adelgace, para que se saque las arrugas. Todo eso es Grecia. Culto al cuerpo. No puede ser, amados. Y eso ha entrado en nuestras vidas. El show que se da también en la televisión o en el teatro. ¿Se acuerdan qué significa la palabra actor en griego? Hipócrita. Hipócrita es un actor. Porque se ponían unas máscaras para aparecer ellos ahí en unas fiestas que se veían. No sé si vieron una película Ojos Bien Cerrados de Tom Cruise. Ahí se ve que entran con unas máscaras a una fiesta. Hipócritas. Por eso el Señor los llamó hipócritas. Sepulcros blanqueados. Porque Grecia, cuando puede entrar y mezclarse, causa estragos en la iglesia. Nos volvemos hipócritas. Nos volvemos apasionados por el deporte, pero no por Dios. Grecia también entra a través de la prostitución, la pornografía. Todo eso es Grecia, porneia se llama. Y esto está ligado a un desvío total de nuestra mente y tener inmundicia sexual. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Lo que está pasando hoy. Lamentablemente con el LGTB y un montón de otras cosas que quieren imponer a través de la ideología de género, que si eres mujer, que si se siente mujer, como se sienta, no importa, si quiere cambiar el sexo, extírpese su genital y póngase lo otro. Todo eso, inmundicia sexual, todo eso es Grecia. Pornografía, prostitución, inmundicia sexual. Todo eso es Grecia. La iglesia no está para entretener, amados. La iglesia está para establecer el reino y para destituir a Grecia de nuestras vidas. ¿Saben? El Coliseo Romano era un lugar de entretención. ¿Y saben qué hacían en el Coliseo Romano? Mataban a los cristianos, ponían leones y todos festejaban mientras las familias eran asesinadas por los leones, devorados. El narcisismo también es parte del espíritu de Grecia. El homosexualismo es parte del espíritu de Grecia. El amar más las cosas de este mundo que a Dios es parte del espíritu de Grecia. Debemos sacar a Grecia de nuestras vidas, amados. El espíritu de Grecia lo reveló Daniel también en su palabra, en la palabra del Señor. La abominación desoladora es el anticristo. Y ese es el que va a gobernar sobre toda la tierra. Pero nosotros no debemos aceptar de que Grecia gobierne la iglesia. No podemos aceptar de que Grecia gobierne la iglesia. Y tenemos que vencer a ese enemigo. Y hoy día vamos a orar para destruirlo y destronarlo de nuestras vidas. Quiero que veamos solamente el último versículo en Zacarías capítulo 9, verso 11. Zacarías capítulo 9, verso 11. Dice la palabra del Señor, 11 al 17 más o menos. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros. Esperanza hay. También os anunciamos que los restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, entesado para mí a Judá como arco,
e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos de Sión contra tus hijos, oh Grecia, te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y tu dardo saldrá como relámpago, y Jehová, el Señor, tocará trompeta, e herirá a los torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán la piedra de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos de altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánto es su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Pero mire lo que dice el verso 13, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada al valiente. El Señor nos da la victoria. Aquí habla de Judá y de Efraín, dos tribus de Israel. Judá son los adoradores. Por eso es que a veces nos cuesta adorar, amados, porque hay mucho Grecia en nuestra vida. Hay que destronar a Grecia. A veces veo yo hermanos que están mirando la hora, que están bostezando, otros durmiendo, porque hay Grecia en nuestra vida, en nuestra mente. Hay que destronar a Grecia. Y Judá eran los adoradores. Judá, debemos ser como Judá y como Efraín. ¿Qué significa Efraín? Fértil, fertilidad. Debemos ser como Judá y como Efraín. Dice que como flecha haré a Efraín para herir a tus hijos, oh Grecia. Todos estos hijos de Grecia que yo pude nombrar recién, tanto la pornografía, el intelectualismo, el narcisismo, el humanismo, todos estos espíritus, el fanatismo por los deportes, el culto al cuerpo, el del teatro, el show, la hipocresía que hay a veces en nuestras vidas, la homilética, hermenéutica, todo eso el Señor lo va a destruir. Y nosotros debemos estar dispuestos a quebrantar a Grecia de nuestras vidas. Vamos a orar en esta hora para que el Señor, nuestro Dios, pueda obrar y pueda destruir Grecia de nuestra mente, de nuestra alma, de todo nuestro ser, para que el Señor, su Espíritu Santo, pueda penetrar cada área de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra alma, y pueda Él gobernar totalmente todo nuestro ser. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, primeramente, como yo ya lo he hecho antes, pero lo vuelvo a hacer delante de tu presencia, Señor. Te vuelvo a pedir perdón, Señor, por haber dejado de que Grecia, Señor, se instaure en mi vida, Señor, por haber permitido tantos años de estudios, tanto en el colegio como en la universidad o en el instituto, donde quiera que hayamos estudiado, haber adquirido tanta filosofía griega, Señor. Cuando nos pasaban filosofía, cuando nos pasaban geometría, todo, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos infiltrado en tu iglesia que es santa, Grecia, Señor. Perdónanos, Señor, por haber infiltrado Grecia también a través del deporte, Señor, a través del culto al cuerpo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas en cada uno de tus hijos ahí presentes, que están escuchando ahora, que puedan ellos pedir perdón, y tú tráeles el recuerdo de todo lo que han hecho mal delante de ti. En el nombre de Jesús, se han dejado que el intelectualismo los gobierne, se han dejado que el racionalismo los gobierne, se han dejado de que pornografía esté sobre sus vidas, Señor. El teatro, la hipocresía, Señor. Todo lo que establece tu palabra, Señor. La hermenéutica, los que pudieron estudiar quizás en algún seminario, perdónanos, Señor. Porque Hermes es un dios pagano, Señor. No podemos interpretar la Biblia por la hermenéutica. Señor, perdónanos, Padre.
Límpianos ahora de nuestra maldad, límpianos, Señor, rompe ahora, rompe, Espíritu Santo, con la espada del Dios Todopoderoso, rompe nuestras estructuras mentales, Señor, religiosas, Señor, que traemos, así como Pablo lo dijo, yo tengo por basura todo esto, por basura, con tal de conocer más a mi Cristo, mi Señor, a Cristo, a Cristo. Necesitamos conocer más a Cristo y meternos en las dimensiones del Espíritu, donde tú quieres que nosotros nos movamos, pero sin Grecia en nuestra vida. Rompe las estructuras mentales, rompe las estructuras, Señor, religiosas en nuestra alma, en nuestro ser, Señor, en nuestro pensamiento. Quítalo, destrónalo, saca todo el humanismo que hay en nosotros, Señor. Sácalo, Señor, y que volvamos a entronizar a Dios en nuestra vida. Que Él sea el centro, Señor, ya no nosotros. Que sea el centro de la iglesia. Te damos a ti, Señor, toda la autoridad, Señor, en la iglesia de Jesucristo, que es una sola, Señor. Que vuelvas a reinar como tú gobernabas en la iglesia primitiva, para que podamos ser esa iglesia gloriosa que tú vienes a buscar. Una iglesia apasionada, llena de ti, Señor. Quizás por eso tampoco éramos apasionados, porque había tanta Grecia en nuestra vida. Desechamos Grecia en el nombre de Jesús. Y Jehová te reprende ahora, Grecia. Diablo inmundo, en el nombre de Jesús, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras iglesias, fuera de nuestras familias. Y ahora tú, Señor, tú gobierna, tú llena tu iglesia. Llénanos de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria solamente a ti. Y ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en la fe y orando, Señor, de que Grecia, yo les digo, amados, y les profetizo que cada uno de ustedes va a seguir recibiendo cosas durante esta noche, durante estas semanas siguientes, pero el Señor nos va a hacer libre totalmente durante todo este mes de julio, para que en agosto podamos ser esa iglesia gloriosa que se va a levantar, Señor, como ese remanente fiel, Señor, que tú anhelas que seamos, Señor, para ser entendidos en los postreros tiempos, para meternos en las dimensiones del Espíritu que tú quieres que nos metamos, que nosotros actuemos, que al imponer manos los enfermos sean sanados, que podamos imponer las manos y resucitar muertos, Señor, liberar endemoniados, porque eso es lo que tú quieres, que nos movamos en tus señales, prodigios, para que el mundo crea y que tú eres el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te mereces toda gloria, honra y alabanza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.